Hola, ¿qué tal? En este video veremos algunas ideas de cómo convertir nuestros programas escritos con el paradigma de programación estructurada al paradigma de programación orientado a objetos. Comenzamos. Comenzaremos con una necesidad a resolver, algo que puede ser útil en la vida diaria, y es la siguiente. ¿Qué les parece si escribimos un programa que reserve boletos para eventos artísticos? Así como cuando vamos a algún auditorio, algún salón de eventos, algún teatro, alguna sala de conciertos, y cuando compramos boletos pues nos requieren alguna información y nos da nuestro boleto para el evento. ¿Qué les parece si escribimos un pequeño ejemplo para precisamente reservar boletos? Para ello pues lo que necesitamos registrar es la siguiente información por cada boleto que vayamos a emitir. La información que vamos a estar registrando pues es el nombre del evento al que vamos, la fecha del evento que va a ocurrir, el nombre de la persona que reserva su boleto y el asiento que está reservando. Muy bien, pues veamos primero cómo lo escribiríamos con el paradigma de programación estructurada. Para ello, lo que tengo aquí ya preparado es la estructura general de un programa en Java. Como vemos, tenemos definida una clase que se llama boleto. Tenemos el método main, todo está vacío, vamos a irlo construyendo poco a poco. Y tenemos el fin de nuestra clase, es decir, de aquí a aquí es la estructura general del programa, y de aquí a aquí era el main. Pues muy bien, lo primero que hacemos normalmente es declarar las variables que utilizaremos en la solución. Yo aquí tengo ya prescritos el código y lo voy a ir tomando para no consumir mucho tiempo en el video. Las variables que necesitaremos son evento, fecha, nombre de la persona y asiento, que es lo que tenemos que guardar por cada boleto. Todas ellas son variables tipo string. Y pues normalmente lo que se hace es escribir tal cual vamos necesitando la información, la vamos escribiendo en el main y como si fuera un paso después del otro. Es lo que típicamente se hace en la programación estructurada. Muy bien, ya copié y pegué el código. Ahorita hago un recorrido por para que se entienda. Por principio de cuenta necesitamos la clase scanner, que es la que nos permite teclear información desde el teclado, y necesitaremos un objeto tipo scanner que se llama entrada. Normalmente le ponemos ese nombre y voilà, new scanner con system.in. Muy bien, pues aquí lo que hace nuestro programa es mandar un mensaje a pantalla que dice para qué evento desea reservar, y se queda esperando a que tecleemos el nombre del evento, y luego manda un mensaje que dice cuál es la fecha de su evento y se queda esperando a que tecleemos la fecha del evento. Luego manda otro mensaje que dice a qué nombre reservamos su boleto y se queda esperando a que escribamos el nombre de la persona que reserva. Luego manda un mensaje que dice qué asiento le reservamos y se queda esperando a que tecleemos el nombre del asiento. Y hasta aquí capturamos ya toda la información de nuestro boleto, y lo que hacemos después es mandarlo todo a pantalla. Mandamos un mensaje que dice datos de la reservación y luego pues ya imprimimos todos los datos que capturamos, el evento, la fecha, el nombre de la persona y el asiento. Muy bien, normalmente esto es lo que se hace en el paradigma estructurado, es decir, como vamos escribiendo el procedimiento que resuelve nuestra necesidad. Nuestra necesidad es registrar la información de un evento en un boleto que vamos a emitir. Esa información pues es el nombre del evento, fecha, nombre de la persona y asiento. Aquí lo capturamos y aquí lo mostramos en pantalla. Eso sería una manera típica de resolver esta necesidad con el paradigma estructurado. Vamos a compilarlo para ver cómo funciona. ¿Les parece? Yo aquí escribo javac boleto.java, compila sin errores y lo ejecuto con java boleto, y me pregunta para qué evento desea reservar. Yo deseo reservar para el concierto de Joan Manuel Serrat. ¿En qué fecha será el evento? Pues el evento creo que va a ser el 13 de mayo del 2022, que es su gira de despedida. ¿A qué nombre reservamos su boleto? Pues al mío, que quiero comprar mi boleto para ese concierto. ¿Qué asiento le reservamos? Yo quiero el asiento A1. Y luego ya me aparecen los datos de la reservación. Evento Serrat, fecha del evento, nombre a nombre de Alfredo Saras y el asiento número 1. Esta sería una manera típica de resolver
la necesidad. Si hubiera necesidad de que nuestro programa emitiera más de un boleto, es decir, que me siguiera preguntando por más personas, pues yo le puedo poner un do while de aquí que en toda esta parte que es la que captura la información y la muestra. Yo puedo poner aquí el do que se abre aquí y el while que se cierra acá. Con una condición. ¿Qué les parece si esa condición es, yo puedo preguntar al final del while, puedo decirles teclee 1 para salir, 2 para continuar, y se queda esperando aquí a que teclee 1 o 2, lo captura en la variable OPC, que debe ser entero. La voy a definir aquí arriba, una variable de tipo entero que se llama OPC. Y en esa voy a capturar que me digan el 1 o cualquier otro número para continuar. Entonces, de esta manera, con este do while, que empieza aquí y termina acá, while la OPC sea diferente de 1. Si es diferente de 1, continúo. Cuando es 1, salgo. Entonces, ya tengo aquí mi código que me permite capturar y mostrar información de más de un boleto. Vamos a ver cómo funciona. Aquí vuelvo a compilar, Java boleto.java, compila sin errores y lo ejecuto con Java. Y bueno, aquí ya me pregunta para qué evento quiere reservar. Voy a hacer al mismo. ¿En qué fecha? Si mal no recuerdo, el 13 de mayo de 2022. ¿A qué nombre? Al mío. Y yo quiero el asiento A1 para el de Serrat, y aquí me muestra los datos de la reservación. Me dice teclee 1 para salir o 2 para continuar. Voy a ponerle 2 porque quiero seguir emitiendo boletos. Ahora me pregunta para qué otro evento. Pues ahora yo quiero el de Silvio Rodríguez. ¿Y en qué fecha? Pues vamos a suponer que es el 20 de noviembre de 2022. ¿A qué nombre? Vamos a poner el de Juan Pérez. Y que asiento el Z4, por decir algo, ¿no? Entonces ya me muestra la reservación de otro. Vamos, me vuelve a preguntar si quiero salir, en cuyo caso tecleo 1, o quiero continuar, en cuyo caso tecleo 2, quiero continuar. Ahora vamos a poner que yo quiero asistir al concierto de Luis Miguel, por decir algo. ¿En qué fecha? Suponiendo que sea este mes, el 23 de marzo del 2022. ¿A nombre de quién? De María Martínez, por decir algo, ¿no? ¿Qué asiento? Vamos a poner que es el G6 y así puedo continuar tantas veces requiera. Y ya cuando termine, pues le doy 1 y sale y termina mi programa, ¿no? Bueno, esa sería la manera de escribir nuestra solución en el paradigma de estructurada. Sería, digamos, que lo más lógico según los conocimientos que tenemos hasta este momento con respecto a la programación. Es decir, vamos poniendo como un procedimiento y vamos haciendo las acciones que se requieran para resolver nuestra necesidad. Muy bien, pues ahora vamos a darle el estilo de la programación orientada a objetos. Es decir, vamos a cambiar un poquito el paradigma. Va a ser lo mismo, va a ejecutar exactamente las mismas acciones, pero va a ser desde la perspectiva de la programación orientada a objetos. Para ello, pues recordemos que la programación orientada a objetos se basa precisamente en objetos y en colecciones de objetos, y esas colecciones de objetos que tienen atributos en común se generalizan en clases. Recordemos que todas las clases tienen atributos y métodos. Yo lo que veo aquí es que aquí estas variables que tengo en el main, pues es precisamente la información relevante del boleto. ¿Qué les parece si esta información la muevo a los atributos de la clase? Es decir, aquí justo en cuanto declaro la clase, pongo los atributos. Ya voy aplicando el concepto orientado a objetos. Las variables que tenía aquí en el main las muevo a la clase y ya se me convierten en atributos. Lo voy a dejar aquí porque esta variable solamente opera en el método main. No es importante como atributo de la clase. La clase que se sigue llamando boleto contiene 4 atributos que son evento, fecha, nombre y persona, que es precisamente la información que me piden que registre. Bueno,
Ahí le voy dando forma. Ahora, con este solo cambio que hicimos de mover las variables del main a la parte general, digamos, como variables globales y atributos serían equivalentes cuando hablamos del paradigma orientado a objetos. Pues la única diferencia que va a ocurrir es que cuando yo refiera a la variable nombre en el main, lo voy a hacer a través de un objeto. Para ello, lo primero que necesito en el main es crear un objeto tipo boleto. Y recordarán que la forma de crear un objeto, que es lo mismo que instanciar un objeto, que instanciar una clase hacia un objeto, es la siguiente. Se escribe el nombre de la clase, que en este caso es boleto, y luego el nombre del objeto lo voy a poner B1, igual a new, y luego su constructor, que es boleto, con paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Muy bien. Aquí ya creé el objeto B1 de la clase boleto. Y ahora voy a acceder a esas variables a través del objeto. Es decir, que cada que yo referencie estas variables, lo voy a hacer a través del objeto B1. Aquí donde dice evento, nomás le antecedo el B1, que es el nombre del objeto. Y estoy accediendo a la variable evento del objeto B1. La variable evento del objeto B1 es lo que estoy accediendo aquí. Lo mismo para fecha. Estoy accediendo a la variable fecha del objeto B1, es decir, la variable fecha del objeto B1. Y luego el nombre de persona, que es el que sigue, nombre de persona del objeto B1. Y luego, por último, la variable asiento del objeto B1. Y listo. ¿Qué pasaría si no le pongo el B1? Veámoslo. Porque es un error muy común. Cuando tenemos variables globales que son los atributos de la clase y los queremos usar directo en el main. Veamos qué pasa. Vuelvo a compilar y vean lo que pasa. Me dice que una variable no estática está siendo referenciado en un contexto estático, que es asiento precisamente, la variable asiento. Se fijan aquí, asiento la estoy tratando de usar directo en el main sin el objeto. ¿Por qué me ocurrió ese error? Pues me recordarán que el main está en un contexto estático. Y las variables globales o atributos de la clase están en un contexto público. Entonces estamos queriendo usar en un contexto estático, que es dentro del main, estamos queriendo usar una variable que no está en un contexto estático, que es el error que nos aparece aquí. Digamos que es el error asociado cuando queremos usar una variable fuera del objeto, que no es a través de su objeto. Cuando lo hacemos a través del objeto, ya se resuelve esa situación. Voy a terminar de referenciar las variables a través del objeto para precisamente que no me ocurran todos estos errores del estático, del non-static. Aquí está ya todo referenciado a través del objeto. ¿Fijan? Entonces ahora vuelvo a compilar. Bueno, guardo y vuelvo a compilar y lo ejecuto. Ya va boleto. Y me vuelvo a preguntar, ¿para qué evento desea reservar? Para cerrar el 13 de mayo del 2022 a mi nombre y el asiento A1. Y me voy a estar, se fijan que hizo exactamente lo mismo, voy a terminar aquí. Hizo exactamente lo mismo que en estructurada, pero ahora ya está más orientado a objetos. ¿En qué sentido está orientado a objetos? En que ya tiene atributos la clase y ya estoy creando un objeto aquí que se llama B1 y estoy guardando la información de ese boleto en el objeto. La información es evento, la información es fecha, la información es nombre de persona y la información es asiento. Voy un poquito más allá. Yo aquí veo que este bloque de líneas captura la información y este bloque de líneas muestra la información. Eso me sugiere que pueda tener un método para capturar y un método para mostrar. ¿Qué les parece ahora sí? Aquí después de los atributos de la clase, de las variables globales, creo un método que se llame captura datos sin parámetros, ya ve que abre, ya ve que cierra. Siempre me gusta ponerle su comentario fin del método
captura datos, y todo esto que aquí estoy poniendo como líneas de captura, las corto y las muevo al método de captura datos. Exactamente lo mismo, pero aquí algo importante. Se fijan ahora, todas las líneas de captura de datos están dentro de un método que ya es un método de la clase. Como es un método general, no se pueden referenciar los objetos directamente. Entonces aquí trabajamos sobre las variables globales. Aquí están las variables globales, es decir, le quito el V1 porque ahora lo que voy a hacer, ya que creé el objeto, voy a llamar al método captura datos del objeto V1. Aquí es donde ya entra nuevamente el objeto en acción. Yo estoy invocando al método captura datos, que es el que acabo de crear con las líneas que capturan los datos. Las moví del main a un método y esto me va a capturar la información del objeto. Vamos a compilarlo y ejecutarlo a ver cómo va todo hasta el momento. ¿Les parece? Y me vuelvo a preguntar, quiero para hacer, bueno, Silvio, ahora, ¿en qué fecha? Vamos a poner 15 de noviembre del 2022, a nombre de Alfredo Saras, y el asiento C2. Y me da la información de la reservación. Si fijan, va ocurriendo exactamente igual, pero ya estamos aplicando el paradigma orientado a objetos. Hace rato se me pasó comentarles que, como aquí estoy necesitando la captura de información en el teclado, la creación del objeto escáner lo estoy moviendo aquí también al método captura de datos. Muy bien, ¿qué llevamos hasta el momento? Llevamos la clase boletos con 4 parámetros y un método. Ese método es captura de datos y luego en el main creo el objeto V1 y llamo al método de captura de datos. Ahora voy a crear un segundo método que muestran la información de la reservación. ¿Les parece? Entonces, abajito del método de captura de datos voy a crear uno nuevo que se llame mostrar datos. ¿Les parece? Datos sin parámetros, llave que abre, llave que cierra. Pero me gusta ponerle comentarios para saber esa llave que cierra. Fin del método mostrar datos, y muevo todas estas líneas al método mostrar datos. Y aquí lo tenemos, y nuevamente tengo que quitar la referencia al objeto porque como ya es un método general, en los métodos generales no se puede referenciar un objeto en específico. Aquí ya guardo. Y lo que hago ahora es, después de llamar el método captura de datos del objeto V1, llamo el método mostrar datos del objeto V1. Aquí lo tenemos. Entonces mi main se redujo, de todo lo que tenía al principio, se redujo a 3 líneas. La línea que crea el objeto, la línea que captura los datos y la línea que muestra los datos. Muy bien, vamos a guardar y compilar y ejecutar. Y me vuelvo a preguntar qué evento quiere reservar. Es cerrar en la fecha 13 de mayo del 2022. ¿A qué nombre reservamos? A mi nombre. ¿Qué asiento? El A1. Y ahí está. Muy bien. Y aquí ya tenemos lo mismo, pero orientado a objetos. Esa sería la manera de pasar del paradigma estructurado al paradigma orientado a objetos. Hago un nuevo resumen. Lo que hicimos fue mover del main, que es donde habíamos escrito nuestra solución inicial del paradigma estructurado. Muevo las variables de la información, digamos, relevante, la información asociada a la solución, que pasan a ser los atributos de la clase. Identifiqué 2 acciones principales en el flujo del programa, una serie de líneas que capturaban los datos y una serie de líneas que mostraban los datos. Esos 2 grupos de líneas separé uno en un método que se llama captura de datos y separé las otras en otro método que se llama mostrar datos. Y de esa manera mi clase ya quedó con atributos y con métodos. Y lo que hago en el main, recuerden que el main es un método, también es un método, pero es el método que se ejecuta cuando corremos el programa. Es decir, cada que escribimos Java boleto, viene al main y empieza a ejecutar estas líneas del main. Y lo que hacemos en el main, sencillamente creamos un objeto tipo boleto. El objeto se llama B1 y del objeto B1 corremos el método captura datos para ingresar la información, y del objeto B1 corremos el método mostrar datos para mostrar los datos de la reservación.
De esta forma aquí yo puedo seguir creando objetos para más boletos que quiera yo reservar. Supongamos que yo quiero crear un segundo boleto, entonces pues que necesito crear un segundo objeto que vamos a llamar B2, y de manera similar como capturamos la información para el boleto 1, lo vamos a hacer para el boleto 2, pero ahora vamos a llamar el método captura datos del objeto B2 y mostrar datos. Es decir, este programa ya me crea dos boletos. Vamos a ver cómo trabaja. Aquí guardamos, compilamos y ejecutamos. Entonces me pregunta del primero para cerrar. ¿Cuál es la fecha del evento? 13 de mayo de 2022, a nombre de un servidor, y quiero la A1. Ya están los datos de la reservación, y ahora me pregunta del segundo. Se fijan, ¿para qué evento desea reservar? Pues Silvio Rodríguez. ¿Cuál es la fecha? Suponiendo que es 15 de noviembre de 2022. Juan Pérez, que se va a quedar el boleto a nombre de Juan Pérez, y quiere la Z3, y ahí está. Ya creé dos boletos, uno para un evento y otro para otro. Entonces aquí puedo yo generar tantos objetos como boletos quiera reservar, quiera vender, y aquí puedo poner otro do while, puedo hacer un arreglo de objetos y puedo hacer más cosas. Lo importante pues es que se está creando un objeto tipo boleto por cada boleto que yo estoy emitiendo. Se fijan cómo simplifica sobre todo la ejecución del main, para no tener que repetir tantas veces esto en el main por boleto que se vaya a reservar. Pues lo pongo en un método, una función. Esa función lo llamo por cada objeto boleto y lo voy capturando. Muy bien, se preguntarán ¿qué sucedió tras bambalinas con todo esto? Pues trataré de explicarlo con las siguientes imágenes. Aquí tengo el símbolo de una clase. La clase se llama boleto, como el programa que creé. Y como comentamos, el cambio que hicimos fue identificar la información relevante de la clase objeto, que son los atributos de la clase, y que en este caso son el nombre del evento, la fecha del evento, el nombre de la persona que va a reservar y el asiento que va a reservar. Y luego identifiqué unas líneas de código que capturan datos y creé el método que se llama captura datos, y luego identifiqué otras que hacen la acción de mostrar los datos de la reservación y creé el método muestra reserva, muestra datos. Bueno, creo que le puse muestra datos. Bueno, y luego lo que hice en el main fue crear primero el objeto B1 de la clase boleto, y lo que hizo fue reservar un espacio de memoria que tiene una copia de la información de la clase boleto. Ese espacio de memoria se va a referir como el B1, el objeto B1, y va a tener los mismos atributos y los mismos métodos que la clase, pero ahora se va a llamar B1 evento, B1 fecha, B1 nombre de persona, B1 asiento, y los métodos de igual forma se va a llamar B1 captura datos, B1 muestra datos. Aquí le puse muestra reserva, pero es el método que creé como muestra datos. Y de igual forma, cuando creo un segundo boleto, hice la instrucción boleto B2 igual a new boleto, es decir, creo el objeto B2 de la clase boleto, y eso lo que hace es crear un espacio de memoria RAM que se va a llamar B2, y que va a tener su propia copia de los atributos y métodos, y se van a llamar ahora específicamente esos datos se van a llamar B2.evento, B2.fecha, B2.nombre persona y B2.asiento para los atributos de ese objeto. Y de igual forma los métodos se van a llamar B2.captura de datos y B2.muestra datos, que aquí lo puse como reserva. Lo que pasó fue que cuando creamos un objeto, creamos un área de memoria con una copia de variables globales y de métodos, los cuales tienen nombre y apellido. El nombre es el nombre del objeto y el apellido es el nombre del atributo o el método, y de igual forma para B2. Y es así como pasamos un programa escrito con el paradigma de programación estructurada al paradigma de programación orientada a objetos. Espero esto ayude a clarificar un poco las diferencias y semejanzas entre un paradigma y otro. Pues con esta imagen, como siempre, les envío un cordial saludo y quedo atento a sus comentarios.